Bueno, jóvenes, vamos a trabajar con el tema de coordenadas polares. Específicamente, vamos a convertir un punto de coordenadas rectangulares a coordenadas polares y viceversa. Eh, Vamos a iniciar con un pequeño ejemplo en el que algunos niños, Luis, Andrea, Juan, Salvador, Rosa y Verónica, están jugando stop y cada uno se va a desplazar a partir del centro y con un ángulo determinado con respecto a la horizontal. Por ejemplo, eso también lo vamos a utilizar en GeoGebra hasta el final de la sesión. Por ejemplo, Luis tiene un desplazamiento de 4 pasos con un ángulo de 40 grados. Tomando en cuenta esto, vamos a desplazarnos los 40 grados y vamos a contar 1, 2, 3, 4 pasos aproximadamente. Esta sería la posición de Luis. Rosa camina 2 pasos a 150 grados. Entonces vamos a contar a partir de el origen 1, 2 pasos y el desplazamiento de 150 grados. Juan camina 3 pasos a 240 grados. Contamos 1, 2, 3. Esta sería la posición aproximada de Juan. Y con estos 3. Ok. ¿Qué dificultades se encuentran con los desplazamientos de los jóvenes? ¿O qué diferencias hay con respecto al sistema rectangular que habíamos estado utilizando? No hay dudas. Bueno, continuamos. Lo que hicimos fue indicar un desplazamiento vectorial o un radio vector y un ángulo. Y es precisamente de lo que se tratan las coordenadas polares. Estas se componen por dos datos. Uno, el radio vector y dos, el ángulo. Para ello nos vamos a remontar a un triángulo rectángulo. En este caso, lo que estamos indicando en este triángulo rectángulo es la hipotenusa, que corresponde al valor del radio vector, o en otras palabras, la distancia que hay del punto al origen. De nuestro punto al origen. Y también indicamos el ángulo con respecto a la horizontal. ¿Sí? Entonces nosotros en el sistema rectangular indicamos cada punto de acuerdo a el valor de x y de y. Y en el sistema polar indicamos la distancia que hay al origen y su ángulo con respecto a la horizontal.
¿Dudas hasta aquí? No. No. No, profe. Muy bien. Entonces, ya que estamos hablando de un triángulo rectángulo, si este es el ángulo de referencia, Y correspondería al cateto opuesto a este ángulo. ¿Sí? Nuestro cateto opuesto es el valor de la Y. Y la X correspondería al cateto adyacente, es decir, el lado que está contiguo o a un lado del ángulo alfa. Y el radio vector correspondería a la hipotenusa. En este ejemplo se está indicando en forma polar una magnitud de 6.4, que es el valor de la hipotenusa, 6.4, y 38.66, que corresponde a este ángulo. Bueno, vamos a continuar. Primero vamos a ver cómo convertir de coordenadas rectangulares a polares. Entonces, en base a lo que ya les acabo de explicar, un punto en coordenadas rectangulares indica el valor de la X y el de la Y. Y lo que necesitamos nosotros es conocer la distancia al origen, o en este caso, nuestra hipotenusa. ¿Sí? Para calcular la hipotenusa, ya que se trata de un triángulo rectángulo, el que formamos al trazar líneas paralelas al eje vertical y al eje horizontal, usamos el teorema de Pitágoras, ya que X y Y corresponderían a los catetos. ¿Sí? Y para el ángulo usamos una identidad trigonométrica. Ahorita se los explico. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, no, muy bien. Voy a dibujar de nuevo el triángulo. Aquí está nuestro ángulo alfa, nuestro radio vector. Esta que parece una P es la letra griega Rho. ¿Sí? Y así representamos el radio vector. Podemos usar la letra griega Rho o podemos usar la R. Ahí es indistinto. ¿Sí? Entonces, X y la hipotenusa. Como hemos visto, este es el ángulo, el cateto opuesto al ángulo alfa, y ese es el cateto adyacente. Entonces, para calcular la hipotenusa, vamos a sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X y de Y. Y para el ángulo se va a utilizar esta fórmula, y ahí va la explicación de esa fórmula. Vamos a remitirnos a la trigonometría. Entonces, este es nuestro ángulo de referencia. Y como conocemos el valor de los catetos, es decir, el cateto opuesto y el adyacente, la identidad trigonométrica que me relaciona a ambos es la identidad tangente. La tangente es igual al cateto opuesto al ángulo entre el cateto
adyacente. En este caso, la tangente del ángulo sería la relación que hay entre y la x. Por eso está esta parte de la expresión. Este menos 1 también se lee como arco tangente. ¿Sí? Como yo quiero el ángulo, voy a despejar la función tangente. La vamos a mover al lado contrario de la igualdad. Y en el caso de las funciones trigonométricas, cuando hacemos este despeje, se les pone un menos 1 o se convierten en arco. Arco seno, arco coseno, arco tangente, etc. Y aquí tenemos la fórmula requerida para calcular este ángulo. Esa es la misma fórmula que vamos a emplear para calcular el ángulo de una recta. ¿Sí? Que ese tema lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Muy bien. Entonces, regresando a nuestro problema. En el ejemplo, se nos dice que la x vale 4 y la y 3. Entonces vamos a calcular la hipotenusa o el radio vector sumando los cuadrados de 4 con 3 y sacando la raíz cuadrada de esa suma. El cuadrado de 4 es 16 y el de 3 es 9, la suma nos da 25 y la raíz cuadrada de 25, 5. Entonces el radio vector vale 5. Para el segundo dato que requerimos, que es el ángulo, vamos a extraer el arco tangente de 3 entre 4. Entonces, en la calculadora, para usar el arco tangente, ustedes tienen que presionar la tecla Shift. Esta les permite usar la segunda función. Y luego presionamos más bien la tecla tangente. ¿Sí? La segunda función es arco tangente. Shift tangente, 3 entre 4 y les da 36.86 grados. ¿Sí? Entonces ya tenemos el radio vector y ya tenemos el ángulo. Ya podemos expresar el punto en coordenadas polares. Nuestro punto quedaría así. 5, 36.87 grados. Entonces, para identificar si un punto está en coordenadas rectangulares o en coordenadas polares, nos guiamos por el segundo valor. El segundo valor es el ángulo y se tiene que expresar en grados o en radianes. Si queremos hacer la conversión a radianes, tendríamos que multiplicar el ángulo por pi entre 180. Lo vamos a dejar en decimal, entonces multiplicaríamos por 3.14 el ángulo. 36.81 por 3.14 entre 180 nos da
.6421. Entonces, otra forma de expresar en coordenadas polares es 5,.6421 radianes. También se puede expresar en múltiplos de pi. ¿Dudas con lo que les acabo de explicar? No. No. Profe, No. ¿la calculadora cómo se ponía? ¿Qué se ponía? Shift, tangente, y luego la operación 3 entre 4. Ah, ok. Sí. Si te fijas, aparece en la parte de arriba de las teclas varias funciones. Entonces, la tecla Shift te permite usar todas esas funciones. Y el arco tangente o tangente a la -1 aparece arriba de tangente. Bueno, ahí los números salieron un poquito chuecos por el que estoy trabajando con el ratón. Pero espero que le entiendan un poquito a la operación. Bueno, ¿dudas, jóvenes? ¿No? Muy bien. Como quiera, vamos a ver más ejemplos. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el proceso inverso. Ya vimos que para sacar de rectangulares a polares, empleamos el teorema de Pitágoras y el arco tangente. Y se indica el radio vector, es decir, la distancia que hay al origen y el ángulo. Bajo esta premisa, ahora vamos a hacer la operación inversa. Como hemos visto anteriormente, la Y corresponde al cateto opuesto al ángulo alfa y la X corresponde al cateto adyacente a este ángulo y el radio vector a la hipotenusa. Vamos a emplear las identidades trigonométricas para sacar la X y la Y. Como la X es el cateto adyacente y conocemos el valor de P y del ángulo, es decir, la hipotenusa y el ángulo, vamos a usar la identidad coseno, ya que el coseno nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. ¿Sí? El coseno nos relaciona la X con el radio vector. Por eso esta fórmula está así. Entonces, como yo quiero la X, el radio vector lo mandamos multiplicando y esa es la operación que tenemos que hacer para calcular la X. Multiplicar el radio vector por el coseno del ángulo. Ustedes relacionen la función coseno con la X. ¿Sí? Y para la Y usamos la función seno, ya que nos relaciona el cateto opuesto, que aquí es la Y, con la hipotenusa. Entonces, como queremos sacar la Y, tendríamos que multiplicar el radio vector por el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí?
¿No? Muy bien. Entonces continuamos. Ahí están las fórmulas. El problema nos está indicando que nuestro radio vector mide 5 unidades y el ángulo 36.87 grados. Para sacar el valor de la x, tenemos que multiplicar 5 por el coseno de este ángulo. 5 por el coseno de 36.87 nos da 4. Aquí ya estamos viendo en el plano cartesiano que efectivamente son 4 unidades. Y para la y multiplicaríamos 5, que es el valor de la hipotenusa o del radio vector, por seno del ángulo 36.87 y nos da un valor de 3. De esta manera tenemos el punto 4,3. Entonces el punto 5,36.87 grados en coordenadas polares corresponde al punto 4,3 en coordenadas cartesianas o rectangulares. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? No, profe. Vamos con más ejemplos. Vamos a convertir el punto 2,5 de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces lo que sabemos es que la x vale 2 y la y 5. Y vamos a emplear el teorema de Pitágoras para calcular el radio vector. Sumamos el cuadrado de 2 con el cuadrado de 5, o sea, 4 y 25, y nos da raíz cuadrada de 29. Podemos dejarlo en decimal o podemos dejarlo con raíz. Ahí es distinto. Y para el ángulo vamos a obtener el arco tangente de y sobre x, es decir, 5 sobre 2. Y nos da 68.20 grados. Entonces este punto en coordenadas polares es raíz cuadrada de 29, 68.20 grados. Vamos a hacer el plano cartesiano y localizar este punto. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Me fue un poquito chueco. Entonces, este vale raíz cuadrada de 29 y este es 68.2 grados. Y va de nuevo porque salió muy feo. Este es 29. Raíz cuadrada. Y este es 68.2. Ok. ¿Dudas con este ejemplo? ¿No? Una pregunta. Sí, dime. Siempre cuando ponen una raíz cuadrada
Exacto. ¿Así el número entero? Se puede dejar como raíz nada más. ¿Sí? Gracias. Dale. O también lo puedes expresar con decimal, que sería 5.39. También es correcto ponerlo con decimal. ¿Sí? O sea, en lugar de ponerlo así, puedes poner 5.39, 68.2. Sí, cualquiera de los dos es correcto. Por lo general lo dejamos con la raíz. Para que sean números más exactos. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bueno, vamos con el ejemplo 4. Vamos a convertir a coordenadas polares el punto menos raíz cuadrada de 3 con 1. El signo menos está fuera de la raíz. Por los signos nos podemos dar cuenta que el punto se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Sí? Ahorita les explico esto. Entonces primero vamos a calcular el radio vector. La x vale menos raíz cuadrada de 3 y la y 1. Para el radio vector sumamos los cuadrados de la x con el cuadrado de la y. Para el caso de la x, menos por menos nos da más y se elimina la raíz con el exponente 2. ¿Por qué? Voy a ponerlo aquí a un lado. La raíz cuadrada de 3 es lo mismo que 3 elevado a la 1 medio. ¿De dónde sacó el 1 y de dónde sacó el 2? El 1 corresponde al exponente de la base, es decir, el 3. Y el 2 correspondería al índice de la raíz. Le decimos raíz cuadrada porque el índice de la raíz vale 2, solo que no se está poniendo el 2. Al elevarlo al cuadrado, se multiplican los exponentes. La mitad de 2 es 1. Por eso solamente nos queda la base. Esa es la explicación de por qué se elimina la raíz con el exponente. Y el signo, menos por menos, nos da más. Se multiplica por sí mismo. 1 por 1, 1. Entonces, continuamos. 3 más 1 nos da 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Dudas hasta aquí? Continuamos. Ahora el ángulo. Para el ángulo vamos a sacar el arco tangente de la y, que vale 1, entre la x, que es menos raíz cuadrada de 3. Entonces en la calculadora le podemos poner shift tangente menos 1 entre raíz cuadrada de 3 y nos da un ángulo negativo. La explicación de por qué da el ángulo negativo es porque el punto se encuentra en el segundo cuadrante. Esto también va a suceder en el cuarto cuadrante. Entonces, el ángulo que estamos obteniendo es este, menos 30 grados. Y lo indicamos así. La flechita nos indica el sentido en el que se está midiendo. Cuando el ángulo se mide en el sentido de las manecillas, se pone negativo. Cuando se mide en el sentido contrario a las manecillas,
el ángulo se pone positivo. ¿Sí? Entonces las flechitas nos van indicando el sentido en que se está midiendo el ángulo. Bueno, continuamos. Como tenemos este ángulo de 30 grados, yo requiero determinar el ángulo suplementario. La suma de los dos ángulos nos da 180 grados. Entonces, para sacar el ángulo que requiero, a 180 grados le vamos a restar los 30 grados. Estamos sacando el ángulo suplementario. Y tenemos el ángulo que vamos a emplear para las coordenadas polares. 150 grados. Este ángulo también lo vamos a convertir a radianes para que vean las dos formas en que lo podemos poner. En este caso lo multiplicamos por pi sobre 180. Como se puede simplificar 150 sobre 180, lo vamos a dejar en múltiplos de pi. Primero dividimos entre 10 y nos va a quedar 15 sobre 18. Y las dos cantidades tienen tercera. Tercera de 15, 5 y tercera de 18, 6. Entonces, este ángulo también equivale a 5 sextos de pi. Y podemos poner el resultado como 2,150 grados o 2,5 sextos de pi. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. ¿No? Pero una pregunta. Sí, dime. Convirtiendo el ángulo a radianes, por ejemplo, por 150, ¿no te pasa así con el pi, profe? Sí. Si se puede simplificar a fracción, dejas el pi indicado. Pero no multiplico, por ejemplo, el pi que vale 7.14. O también puedes ponerlo en... Fuera fracción, profe. Así es, se deja como fracción o así como dices. Si multiplicas por 3.14, pues te va a quedar con decimales. Sí, también es correcto. Ándale. Sí, puede ser de cualquiera de las dos formas. Si vemos que se puede expresar como fracción, pues nos conviene dejarlo como fracción. O tomar pi como 3.14 y lo convertimos a decimales. También es válido. Bueno, vamos con el problema ejemplo 5. Y hacer el último ejemplo. Dice lo siguiente. Expresa en coordenadas rectangulares el punto A 5,1/4 de pi. Miren, aquí está expresado en múltiplos de pi, es decir, en radianes. Entonces, de acuerdo a los datos, el radio vector vale 5 y el ángulo 1/4 de pi. Antes de sacar la x y la y, vamos a convertir el ángulo a grados sexagesimales. También pueden hacer la operación directamente siempre y cuando cambien el sistema de ángulos a radianes en la calculadora para que les dé el resultado correcto. ¿Sí? O en su defecto, dejarlo en grados sexagesimales y convertir el ángulo a grados. La operación es muy sencilla, la pueden hacer de dos maneras diferentes. Pi vale 180, entonces pueden dividir 180 sobre 4, les da 45. O multiplicar por 180 sobre pi. Entonces, para convertir de radianes a grados, se multiplica por 180 sobre pi. En este caso, se eliminaría pi directamente.
180 entre 4 son 45. 4 por 4, 16, nos sobran 2. 20 entre 4 son 5. Si el ángulo está en decimal, pues pi sí lo pueden tomar como 3.14 o lo toman como 3.14. Multiplicarían el ángulo en decimal por 180 entre 3.14 y les va a dar el ángulo en grados. Aquí pusimos el ángulo, 45 grados, y la magnitud, 5. Ahora sí, sacamos la x y la y. Recuerden que la x la relacionamos con la función coseno y la y con la función seno. Entonces multiplicamos 5, que es el valor del vector, por el coseno de 45 para sacar la x, y multiplicamos 5 por el seno de 45 para la y. Para 45 grados tenemos un triángulo rectángulo y también isósceles, es decir, que la x y la y valen lo mismo. Esto ocurre para los ángulos de 45 grados o los múltiplos de 45. En este caso, el coseno de 45 y el seno de 45 es 0.7071 y nos da 3.54 y 3.54. La x vale 3.54 y la y también 3.54. Y en coordenadas rectangulares este punto sería 3.54 con 3.54. ¿Alguna duda al respecto, muchachos? No. Toda esta explicación que les acabo de dar la voy a subir al grupo de Facebook. La estoy grabando para que puedan repasar la clase cuando lo requieran. Entonces, si tienen dudas, aprovechen para que queden ahí también explicadas. Entonces, recapitulando, para convertir de coordenadas cartesianas a rectangulares, usamos el teorema de Pitágoras para calcular el radio vector, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x y de y, ya que corresponden a los catetos de un triángulo rectángulo. Y la hipotenusa es el radio vector. Para sacar el ángulo se utiliza la función tangente, ya que nos relaciona el cateto opuesto, que es la y, con el cateto adyacente, que es la x. Vamos a poner shift tangente y sobre x. Y también tenemos que considerar el cuadrante donde se encuentre nuestro punto. Si se encuentra en el segundo y cuarto cuadrante, el ángulo nos va a salir negativo, ya que la X o la Y son negativas en estos cuadrantes. Y lo que vamos a hacer es calcular el ángulo con respecto a la horizontal. Aquí les voy a poner unos ejemplos. Si el punto se encuentra en el segundo cuadrante, a 180 grados le restarían el ángulo que les da aquí. Le voy a poner alfa. 180 grados menos alfa. Y ese sería el ángulo suplementario con respecto a la horizontal. Si nuestro ángulo se encuentra, o punto más bien, en el tercer cuadrante, el ángulo va a ser positivo, el que les dé al usar
el arco tangente. Esto sucede en el tercero y primer cuadrante. En este caso, para sacar el ángulo completo, voy a poner de azul todo este ángulo. $180 lo van a sumar con el ángulo alfa. ¿Sí? 180 grados lo van a sumar con este ángulo. ¿Para qué? Para tener todo el ángulo completo. Y si el ángulo y el punto, o más bien el punto, está en el cuarto cuadrante, necesitamos todo este ángulo. Voy a cambiar el color a la línea. ¿Sí? Y la flecha. Recuerden que la flecha nos indica cómo se está midiendo el ángulo. A ustedes les va a salir en las operaciones el ángulo negativo. ¿Sí? Les va a dar este ángulo. Entonces ese se lo sumarían a 180. O toman el valor absoluto y se lo restan a 180, para que no se hagan líos con los signos. Toman el valor absoluto y se lo restan a 180. Pues el ángulo θ es igual a 180. No es cierto. 360, ¿sí? Ya que es toda la vuelta. $360 menos el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, recapitulando. Si el ángulo está aquí, les va a salir negativo. Tendría que restárselo a 180. ¿Sí? Si les da 40, es 180. Si les da menos 40, es 180 menos 40. Si les da 50, menos 50 es 180 menos 50 y así sucesivamente. Si el punto está en el tercer cuadrante, el ángulo les va a salir positivo. Este se lo suman a 180. 180 más este ángulo. Si está en el cuarto cuadrante, el ángulo le sale negativo y se lo restan a 360. Por ejemplo, si les da menos 40, sería 360 menos 40. Bueno, ¿dudas con esto, jóvenes? No, profe. ¿No? Muy bien, entonces déjenme finalizo la presentación y les explico los primeros ejercicios en GeoGebra.